Festividad, como les decía hoy, de San Isidro, momento adecuado, creo, para repasar el mundo de la agricultura, el mundo del campo. Y lo vamos a hacer con las organizaciones agrarias más representativas. Marcos Alarcón, UPA, Unión de Pequeños Agricultores, buenos días. José Miguel Marín, el COAG, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias en la región, buenos días. Buenos días. Y buenos días a Saja, también Alfonso Gálvez. Buenos días. La Asociación de Agricultores Jóvenes. Sí, ¿no? Sí. Estábamos, hablando de lo que suponen estas organizaciones. Bueno, punto primero, Miguel Padilla lo deja. ¿Por qué, José Miguel? Porque deja sus responsabilidades en COAG Nacional. Porque fue su compromiso. Él, cuando asumió la Secretaría General de la organización a nivel nacional, ya lo dijo, que sería un único mandato. Y es lo que ha hecho el hombre. Ya vamos cumpliendo años, yo creo que pasa factura, ¿no? Y él quiere ya dedicarse a su explotación agraria y vivir un poco más tranquilo, porque la dinámica que requiere estas cuestiones, y más a nivel nacional, como es lógico, pues es muy intensa, y por lo tanto Miguel ha decidido ya poner fin a su carrera sindicalista y dedicarse a su explotación. El impacto de Mercosur entró en vigor el 1 de mayo. ¿Dónde se nota? ¿Se ha notado? ¿No se nota? Venga, Alfonso. Sí, pues a día de hoy es pronto para evaluar qué cantidad de productos ha entrado, con qué controles, en qué circunstancias. Lo que sí tenemos noticias ya de que hay partidas de determinados productos agrarios, concretamente de pollos, que han entrado a Grecia y donde se ha detectado salmonela, y eso demuestra una vez más que lo que veníamos denunciando en las advertencias que hacíamos a las autoridades europeas pues se cumple, ¿no? Son otras formas de producir, son otros controles los que tienen los agricultores y ganaderos de los países que integran Mercosur. Y en ese sentido, ya lo dijimos en su momento, la Comisión ha decidido tirar para adelante con el cumplimiento de este acuerdo, aunque sea de forma provisional, aunque el Parlamento Europeo mostró su rechazo, y estamos en una situación en la que cada vez estamos más sorprendidos con la actitud, las decisiones que se toman desde la Comisión Europea, donde parece que la opinión de los sectores, en este caso el sector agrario, o incluso del propio Parlamento Europeo, a través de sus resoluciones, pasan a un segundo plano por otra serie de intereses que no terminamos de entender. ¿Cómo lo veis, Marco? Bueno, yo quiero ver también, es evidente que ya anunciamos muchas reservas, muchas precauciones a ese acuerdo. Señalábamos que podría haber sectores que pudieran resultar especialmente perjudicados, otros que, sin embargo, podrían encontrar ventajas para poder vender en ese nuevo mercado. Pero yo, en esto que es verdad que se ha generado un problema, quiero ver la parte positiva, y es que han funcionado los mecanismos de control, ha funcionado la detección de ese problema y, por tanto, se ha actuado con las garantías para la producción y para los consumidores europeos. Quiero decir, porque muchas veces tenemos también que pensar que no solamente en la agricultura, pero desde luego también en la agricultura y en todas las actividades se producen situaciones no deseables, y lo deseable es que efectivamente los mecanismos de control, los mecanismos de inspección, los mecanismos de preservación del mercado y de la salud de los consumidores funcionen, y en este caso afortunadamente ha funcionado como lo ha hecho también en otras ocasiones, y en esto es lo que tenemos que incidir, porque lo que tenemos que incidir es sobre todo a que los mecanismos de salvaguarda que van ligados a la puesta en marcha provisional del acuerdo de Mercosur y la capacidad de actuación de la propia Comisión Europea de manera ágil y eficiente, aquí es donde tenemos que poder poner todo el acento para que eso sea así. Otra cosa son los cupos, ¿no? El control de los cupos, José Miguel. Porque, algo pasa con Marruecos estos días, que también en las organizaciones agrarias estáis denunciando que no hay un control exhaustivo, ¿no?, de qué es lo que realmente está entrando a la Unión Europea. Sí, efectivamente. Yo creo que aquí lo que vamos a tener que hacer en los próximos meses y años será analizar cómo de malo ha sido, más que cómo de bueno ha sido. Porque es verdad que, en un contexto geopolítico a nivel mundial como el que tenemos, podemos entender que Europa necesitara un acuerdo, pero no este acuerdo.
Creo que a partir de ahora, bueno, se están diseñando otros, como la India y tal, y donde creo que la presión del sector agrario ha conseguido que la Comisión ya sea bastante más prudente, ¿no? Porque efectivamente los mecanismos de salvaguarda se han puesto. Lo triste de esto es que no nos pueden convencer que un sistema administrativo va a ser suficientemente ágil para salvar al mercado del impacto que tiene un contingente cuando ya ha entrado, ¿no? A nosotros se nos hunde el mercado en 48 horas, ¿eh? Y en 48 horas, pues como mucho, alguien habrá levantado un teléfono no sé dónde para dar la alerta, ¿eh? Por lo tanto, pensamos que no van a ser suficientemente ágiles los mecanismos y que no van a llegar a tiempo. Y luego, el tema de los contingentes, bueno, el tema de Marruecos concretamente, la propia Comisión Europea reconoce que no existen los controles en fronteras suficientes como para poder tener una información actualizada y permanente. Esto se reconoce, por lo tanto, ¿de qué sirve saber cuál es el contingente si luego no tengo los mecanismos suficientes como para tener actualizada las cuantías que están o esas cantidades que nos están entrando si no tenemos manera de medirlas, ¿no? Las importaciones, la plaga de pulgón se ha controlado ya al final. ¿Qué pasó con esta crisis que afectaba a algunas partes de los cultivos? ¿Cuál es la última hora del la última hora es que... ¿Se autorizó al final el uso del...? No se autorizó. No, lo que ocurre con esto es que hemos entrado en una dinámica también en el ámbito de la Unión Europea y particularmente en el ámbito del Estado español, en el que lo que se está produciendo es una continua disminución de las materias activas con las que los agricultores pueden defender la vida de sus plantas y por tanto nos enfrentamos a situaciones que cada vez corremos el riesgo de que sean más habituales porque el cambio climático está ahí, porque produce fenómenos nuevos, porque hay un intercambio muy importante de material vegetal, pues por todas las circunstancias que una actividad que se desarrolla al aire libre pues está expuesta, y ante la disminución de productos con los que tratar las plagas, los virus, las enfermedades que padecen las plantas, pues y no ponerse a disposición de los agricultores productos sustitutivos eficaces, pues nos podemos encontrar con situaciones pues muy complicadas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y esto es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es que tenemos que actuar mucho más desde el punto de vista de la prevención, de la detección, de medidas de profilaxis, si se quiere entender así, pero que desde luego es necesario avanzar en la puesta a disposición de productos sustitutivos. Particularmente desde mi punto de vista, creo que efectivamente ha habido un daño importante como consecuencia del pulgón, pero la evaluación que hago es que hemos tenido un daño aún superior por la dimensión que le hemos dado al problema y el alarma que se ha generado en nuestros clientes en Europa. Por tanto, tenemos que aprender de esto, tenemos que seguir exigiendo la puesta a disposición de esos productos eficaces y eficientes para luchar contra las plagas a disposición de los agricultores, pero tenemos que manejar este tipo de cosas con la suficiente habilidad, con la suficiente prudencia, con la suficiente eficacia también, con el suficiente nivel de exigencia a las administraciones, pero sin generar realmente pues una alarma que va más allá realmente de lo que representa el problema, que es económico para los agricultores, pero que se sobredimensiona y que llega a tener impacto sobre los mercados. Sobre todo que haya alternativas antes de establecer una prohibición de una determinada materia activa. Últimamente hemos comprobado, tenemos un caso muy llamativo, el Movento que comentabas tú y que preguntabas, sirve para tratar el pulgón y en cierta medida también la mosca blanca. Hemos visto cómo se ha declarado una nueva virosis que afecta a los cítricos, a los limoneros, que es la clorosis nervial amarilla, y hay dos vectores que transmiten esta enfermedad, que es el pulgón
y la mosca blanca, y que precisamente se pueden tratar con Movento. Con esto quiero decir que si nos quedamos sin herramientas, si nos quedamos sin esos productos fitosanitarios para mantener la salud de nuestros cultivos, pues automáticamente estamos dejando la puerta abierta a que lleguen otras plagas y enfermedades y que cada vez el problema sea más importante. Por eso entendemos que tiene que autorizarse productos y con carácter excepcional, y mientras no haya una alternativa, pues que podamos seguir usándolo, por supuesto respetando los plazos de seguridad, garantizando que no perjudica ni a la salud humana ni al medio ambiente, y que podamos pues tener lo que es a las personas pues la medicina de las plantas. Otro de los aspectos importantes para el campo, evidentemente, es la mano de obra. ¿Cómo veis que esté funcionando el proceso de regularización de personas extranjeras, muchas de ellas deseando regularizar sus contratos de trabajo también en el campo? Parece, esta mañana leí que hay algunas dificultades con la seguridad social, que una vez que las personas que ya han regularizado su situación intentan acceder a sus cartillas, digámoslo así, la cartilla de la Seguridad Social, resulta que todavía la Seguridad Social no les administra esos datos y no pueden hacer los contratos de trabajo. No sé cómo estáis viviendo todo este proceso en las organizaciones agrarias. José Miguel. Bueno, a ver, una cosa es la necesidad que tiene el campo de mano de obra, eso es evidente, y otra cosa es los procesos regulatorios que las administraciones ponen en marcha, y que eso es una cosa de las administraciones, y que nosotros ahí poco tenemos que decir, ¿no? De si están bien hechos, si están mal hechos, o cómo tengan que hacerlo, ¿no? Nosotros lo único que podemos manifestar es que Murcia es la primera provincia española por orden de contratación agrícola, por provincias, con un potencial de contratación muy fuerte, porque tenemos una actividad agraria muy dinámica y por lo tanto necesitamos trabajadores, sin ninguna duda, como cualquier otro sector de la economía. Y ahora mismo faltan trabajadores en muchísimos o casi todos los sectores de la economía. El transporte, que está estrechamente ligado a nuestras producciones agrarias aquí en Murcia, pues también tiene un serio problema de mano de obra. Por lo tanto, tenemos que seguir manifestando con claridad meridiana que el sector lo que quiere o lo que necesita es tener a su disposición pues personal para poder contratar en perfectas condiciones administrativas, jurídicas y legales, y dar, por lo tanto, la cobertura laboral en las mejores condiciones, que es lo que hace el sector agrario, ¿no? Que luego salen por ahí algunas noticias que desvirtúan absolutamente la naturaleza de nuestros agricultores y nuestros ganaderos en la región de Murcia, que tenemos una dinámica de contratación laboral creo que muy satisfactoria, creo que muy ajustada, extraordinariamente ajustada a la legislación, y lo que seguimos esperando es que, bueno, pues que siga habiendo trabajadores. Y no hablamos de inmigrantes, nosotros hablamos de trabajadores. verdad que en el campo pues la presencia de trabajadores de origen extranjero es muy importante y en consecuencia estos procesos regulatorios pues van a tener un impacto, en este caso positivo, sobre la disponibilidad de trabajadores. Esperemos que todo esto se vaya normalizando, porque esto está muy lioso, como bien decía, un problema de todos los tipos, pero que nosotros ahí poco tenemos que decir más que esperar a que eso se ponga en marcha. Sí, lo cierto es que este proceso de regularización ha sido un poco irregular, en el sentido de que el Gobierno ha decidido aprobarlo por decreto, sin pasar por el Parlamento. Ha habido requerimientos por parte de la Unión Europea de que no era lo más correcto, y estamos viendo cómo hay situaciones donde, habiéndosele dado más protagonismo a lo que es la situación de vulnerabilidad social, nosotros entendemos que habría que haber tenido más en cuenta las ofertas de trabajo, la necesidad de tener una oferta de trabajo clara y consolidada, ¿no? Con este llamamiento que se hace a la regularización, dándole prioridad a esa situación en lugar a la de encontrar trabajo e integrarse adecuadamente en la sociedad española, pues se ha hecho un efecto llamada que es muy preocupante, sobre todo en lo que se refiere a todo el tema de antecedentes penales y demás, que no está muy claro. Como bien decía José Miguel, a nosotros lo que nos hace falta es mano de obra,
que tenga una cierta especialización. Para eso es muy necesario pues que haya una integración con una formación adecuada porque las labores del campo cada vez son más complicadas desde el punto de vista de la innovación técnica y tecnológica que tenemos en las explotaciones agrícolas, y necesitamos trabajadores con una cierta cualificación. Es cierto que España tiene un problema de falta de mano de obra en muchos sectores, incluido el sector agrario, y hay que intentar hacer las cosas bien pues para que esa regularización se traduzca en trabajadores bien integrados y que puedan cumplir con las expectativas de empleo que tiene el sector. Creo que era un proceso de regularización necesario, desde luego era necesario para el campo. Es para personas que ya estaban residiendo aquí, por tanto no se está llamando a nadie, para personas que tienen que acreditar ya una permanencia en nuestro país. Y lo que cabe en este sentido es alegrarnos de que haya personas que están en una situación irregular y por tanto puedan pasar a tener derecho a las mismas condiciones que el resto de trabajadores. Y lo que cabe exigir en este caso es coordinación entre administraciones y colaboración institucional para que el proceso se desarrolle de la mejor manera posible, con las mayores garantías posibles, y que esté en vigor pues lo antes posible para disponer de esa mano de obra, por una parte las actividades económicas y por otra parte que todos esos trabajadores pues se manejen en el mercado laboral con todos los derechos. La última vez que estuvimos sentados aquí en esta mesa, en este estudio de Onda Regional, hablábamos de la modificación de la Ley de Protección del Mar Menor, y ahí sigue, en la Asamblea, sin modificación. ¿Cómo lo veis? Sin modificar. Modificar. Bueno, pues efectivamente, así están las cosas. Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva, en respuesta a algunos movimientos sociales o tal, que acusan o determinan que esta modificación sería un retroceso en la protección ambiental y tal, que no es así. Y yo personalmente he invitado a cualquier colectivo a que se siente con nosotros y que hablemos, ¿no? Y que le expliquemos, porque aquí lo que se está produciendo es una injusticia con los agricultores y los ganaderos de la cuenca vertiente del Campo de Cartagena, como consecuencia de que hay una legislación que se redacta en respuesta a una situación ambiental que sufrió el Mar Menor en un momento determinado, y que el legislador lo que pensó es que lo adecuado era encorsetar la actividad agraria y no otras, sino la actividad agraria hasta tal punto que esto se ha hecho insostenible. Todo aquello que esté demostrado que protege el Mar Menor, no hay que tocarlo. Y todo aquello que está demostrado que no contribuye a esa protección, porque no está directamente relacionado, y que está perjudicando de una forma injusta a agricultores y ganaderos, debe ser modificado. Es tan sencillo como esto. Desprotección de ninguna manera, pero acabar con las injusticias de los agricultores y ganaderos, hombre, yo creo que esto y lo he pedido muchas veces, que no se haga demagogia con estas cosas y que nos sentemos a hablar, que nosotros hemos trabajado mucho con esto, se lo hemos explicado a los políticos, y hemos pasado todos por una comisión en la Asamblea Regional donde hemos dicho todo lo que hemos explicado, todo lo que se nos ha preguntado, y lo que procede es aplicar esa modificación, o sea, llevar a cabo, mejor dicho, esa modificación con las máximas garantías. Pues sencillamente es una ley, lo ha definido bien José Miguel, creo yo, lo comparto. Fue una ley que surge como respuesta a una crisis ambiental grave que sufre el Mar Menor, pero fue una ley que salió bajo dos circunstancias, desde mi punto de vista, pues malas. Una, que salió arrebatada. El efecto acción-reacción no suele salir bien. Por tanto, fue una ley que se tramitó, que se redactó sobre la base de esa presión, de esa crisis ambiental. Y las cosas requieren actuaciones, pero tiempo a la hora de legislar. Segundo, esa ley, en su aprobación final, fue el resultado
y que se me entienda bien la impresión, porque no quiero menospreciar en absoluto la actividad parlamentaria, de un tambalaché de acuerdos políticos de última hora en la Asamblea Regional. De tal manera que hoy todo el mundo reconoce que esa ley es manifiestamente mejorable, pero la situación en la que se encuentra la posibilidad de alcanzar acuerdo, de generar consenso en la Asamblea Regional de Murcia, sencillamente lo impide. Me sumo íntegramente a lo que ya se ha dicho. No vamos a hacer ningún planteamiento, ninguna propuesta que suponga reducción del nivel de protección del Mar Menor, pero sí vamos a hacer, manteniendo ese nivel de protección, propuestas que vayan encaminadas a facilitar la vida a los agricultores, a desarrollar una agricultura sostenible, eficiente y con vocación de mercado, y que permita ser sostenible medioambientalmente, pero sostenible también desde el punto de vista económico, sobre todo para las explotaciones familiares del campo de Cartagena. Sí, yo muy brevemente, decir que el grado de cumplimiento de la Ley de Protección del Mar Menor por parte de los agricultores y ganaderos es altísimo a día de hoy, y que es necesario que haya cambios en la ley para que haya un posterior desarrollo reglamentario con las administraciones correspondientes o competentes, que en este caso sería la Consejería de Agricultura y en su caso la de Medio Ambiente, para que en colaboración con el sector se puedan establecer unos reglamentos que se adecúen en la regulación a las innovaciones técnicas, a la nueva agricultura que se está practicando, agricultura y ganadería que se está practicando en el campo de Cartagena, y que es claramente sostenible y adaptada totalmente al cumplimiento de la ley. Nos quedan 2 minutos y tenemos que hablar de agua, con noticias como la sentencia, pues que no vamos a tener tiempo, casi la sentencia del Supremo en torno al reconocimiento a las comunidades de regantes de los derechos históricos sobre la superficie regable, y está el tema también de los regadíos sociales, ¿no? En 30 segundos, ¿cómo está esa situación? Bueno, ¿Cómo estáis con el tema del agua, ¿no? A ver si lo conseguimos. Bueno, por un lado, yo creo que ha sido una buena noticia este reconocimiento, este triunfo, en este caso del Sindicato Central de Regantes, con esta, creo que muy bien planteada esta cuestión, y que al final pues el Supremo ha dado la razón, porque era de sentido común, y esto, más allá de los efectos prácticos que tenga, yo creo que es un toque de atención, ¿no?, al organismo de Cuenca, de que aquí todo no vale y que hay que ir parando, ¿no? Hay que ir pensando un poquito más, que el sentido común aterrice en ese organismo. Y por último, los regadíos sociales, creo que un primer paso necesario que se dio el otro día en la Asamblea Regional, que no es más que se insta al Consejo de Gobierno a que se declaren de interés regional, y a la Confederación como organismo de Cuenca que los incluya en el cuarto ciclo de planificación hidrológica. Es una herramienta que pensamos necesaria para los secanos de esta región, que ya lo tienen otras comunidades autónomas, y que puede ser un instrumento muy válido para la sostenibilidad económica y también ambiental de las explotaciones de secano. Nos quedan 30 segundos. Como José Miguel, yo simplemente pues declarar la satisfacción de que el año hidrológicamente sea satisfactorio, que no esté faltando agua del trasvase, que sobre todo que nuestras zonas de secano llevan una muy buena campaña, y aunque nos queda todavía para alcanzar la uva de vinificación o el almendro, pero pinta bien. Así que, bueno, alegrarnos de eso y esperar que si hay más producción, lo que no haya sea bajada de precios. ¿Y la fruta va bien o no? La campaña fruta, de Mosa. Sí, va muy bien. Ha empezado a arrancar la campaña bien, y a pesar del pedrisco último que hubo de más, esperamos y confiamos que va a haber una muy buena campaña. Alfonso, José Miguel, Marcos, gracias. Las organizaciones agrarias hoy. Muchas gracias. Este día de San Isidro, por cierto, felicidades a los agricultores. Gracias.